¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer para mí estar en este evento que creo que es muy necesario. Doy las gracias a Ángel y especialmente a David por invitarme a participar. Espero aportar mi granito de arena a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y para dar herramientas y convertir este tiempo muerto en un tiempo vivo de reflexión, de replanteamiento de nuestra vida, de forma individual y de forma colectiva, para que salgamos de esta situación con una sociedad diferente a la que espero que vayamos dejando atrás y siempre de forma positiva, de cambios en positivo. Antes de empezar, antes de entrar en harina, me gustaría enviar un mensaje de agradecimiento a la gente que está en primera línea luchando contra esta situación. También mucho ánimo a las personas que han perdido a alguien o que están pasando una situación de enfermedad. Mucho ánimo para todos ellos y para todos los demás, para todas las personas que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, mucho ánimo también porque esto va a contribuir a superar esta situación cuanto antes. Me voy a presentar brevemente, aunque algunos ya me conocéis. Me llamo Nacho Caballero, llevo 14 años viviendo con mi pareja aquí en Madrid, en el centro de Madrid. Tenemos dos niños pequeños, un niño de 6 años que se llama Oliver y una niña de 4 años que se llama Alma. Vamos a hablar en esta charla de tiempo, de dinero, de tener pareja, de tener equipo, de hacer equipo con tu pareja, pero también es un mensaje para la gente que vive sola y un mensaje también para la gente que no tiene hijos, o sea que es un mensaje para todo el mundo. Me gustaría que reflexionásemos juntos en relación al tiempo y al dinero, en cuánto tiempo necesitamos invertir para ganar el dinero que nos permita tener la vida que queremos o que creemos que queremos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo libre, después de hacer eso, cuánto tiempo libre nos queda después de haber invertido todo ese tiempo en ganar ese dinero? Estas variables de tiempo y dinero han saltado por los aires, porque ese tiempo libre que nos queda, probablemente para gastar ese dinero, es importante y ahora estamos viendo que está cambiando, ¿no? Ahora estamos viendo que el valor del tiempo y del dinero se está modificando de forma drástica y debemos aprovechar para hacer un reenfoque. Porque hay otra frase que quiero compartir con vosotros que dice así: se busca persona que cuide lo que más quiero por 5 euros la hora. Esta frase forma parte de una sociedad que espero que dejemos atrás entre todos, porque ha decidido de forma masiva subcontratar el cuidado de sus mayores y de sus pequeños. En el caso de los mayores estamos viendo de forma dramática cómo ha habido residencias de ancianos que se han convertido en auténticas ratoneras. Muchas de ellas no cumplían los mínimos requisitos ni tenían la mínima dotación, también por una legislación muy laxa y una administración que no siempre ha sido diligente en el cumplimiento de la normativa. Hemos visto situaciones realmente deplorables y nos hemos echado las manos a la cabeza con el abandono de nuestros mayores que nos han dado su vida. Y luego tenemos a nuestros hijos. Tenemos a nuestros hijos que pasa un poquito otro tanto de lo mismo, aunque no en una versión diferente. Y aquí me gustaría apelar a la responsabilidad que supone ser padre, a la responsabilidad que supone la decisión de ser padre. Deberíamos pensar que cuando vamos a ser padres o madres, lo digo en genérico, pero padres o madres, deberíamos pensar que nos van a traer un piano de cola a casa. Es decir, que nuestra vida se tiene que preparar para esa persona que va a llegar a nuestra vida. No me estoy refiriendo a la persona que está de juerga todos los días hasta altas horas de la noche y de repente se vuelve formal. No, me estoy refiriendo al tiempo que dedicas al trabajo, al tiempo que tú tienes disponible para ti y al tiempo que vas a dedicar a esa persona. Porque no hay nada más bonito para una persona que llega a nuestro mundo percibir que le estábamos esperando, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer esa acogida y estar preparados para dedicar un tiempo, sobre todo durante los primeros años cruciales de la vida de un niño o de una niña, dedicarles ese tiempo que es tan necesario y que va a tener un efecto en la sociedad que vamos a ir configurando entre todos. Hay varias cosas que llevan a las personas a seguir con su vida laboral de sol a sol, trabajando de sol a sol, por una justificación que todos hemos escuchado, el que más, el que menos hemos escuchado en nuestra casa, ¿no? Esta idea tan antigua de, digo padre porque eran los que trabajaban en aquella época, esta idea de no, es que mi padre nunca estaba en casa, apenas le veíamos porque trabajaba mucho para que no nos faltara de nada. La versión moderna de eso ahora incluye también a la madre, ¿no? En los últimos tiempos la mujer se incorpora al mercado laboral, lógicamente, y ahora son el padre y la madre los que nunca están en casa porque trabajan mucho para que no nos faltara de nada.
Y el pequeño detalle, ese que no nos faltara de nada, tiene que ver con que al final los que te faltan son tu padre y tu madre, que te ven crecer en pijama. Os suena, ¿verdad? ¿Y por qué trabajan tanto papá y mamá? Porque tienen que pagar un montón de cosas que nadie le ha pedido. No está demostrado que un recién nacido, un bebé o un niño pequeño te pida que te cambies a un cochazo, en el que sobra sitio por todas partes. No está demostrado tampoco que tu recién nacido o bebé te pida que te cambies de casa y que de repente le tengas que dar, por ley, entre comillas, 15 metros cuadrados y un cuarto de juegos. Nadie te lo ha pedido. Porque todos estos gestos lo que provocan es un endeudamiento que va a hacer que tengas que trabajar más tiempo o que tengas que agachar las orejas o aguantar cosas o calentar la silla o no poder irte a tu casa antes que tu jefe, aunque ya no tengas absolutamente nada que hacer allí. Esto afecta, he puesto el ejemplo del coche, de la casa, pero también vale el ejemplo del colegio, ¿no? ¿A qué colegio llevamos a nuestro hijo? Cada uno es libre de elegir el colegio que quiera, pero ten cuidado porque si le llevas a un colegio que ponga tu economía en situación agónica, que te obligue a trabajar mucho más para pagar ese colegio, estamos haciendo un pan con unas tortas. ¿Por qué? Porque llevar a tu hijo a ese colegio tiene un coste muy alto, que no vas a poder verle crecer. Nosotros, particularmente, llevamos a nuestros hijos a un colegio que no es el mejor del mundo, ni muchísimo menos, pero tiene la mejor relación entre cercanía a nuestro domicilio y el tiempo que empleamos todos los días en acompañar a nuestros hijos al colegio caminando. Son 6 minutos, lo multiplicas por todos los años que van a ir al cole o que le vas a tener que acompañar y la verdad es que te sale una cantidad de tiempo muy importante. Es un colegio que nos permite conciliar, nos permite mantener esa estructura familiar y de conciliación que consideramos esencial, porque no dejamos en manos del colegio lo que nuestros hijos vayan a ser, ni los valores, ni los modales. Nosotros tenemos un papel muy importante como padres y creo que ahora en esta situación lo estamos viendo de forma obligatoria. Estamos viendo el fruto de lo que hemos sembrado en nuestra casa. Hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que mucha gente sigue trabajando muchísimas horas en su trabajo porque tiene miedo de que le echen de ese trabajo o algo parecido. Tengo una mala noticia para la gente que piensa así, y es que de tu familia también te pueden despedir. Deberíamos tomar conciencia de que esa situación puede llegar, y la gente que la ha vivido sabe de sobra que es una auténtica ruina económica y de tiempo a partir de ese momento. Con lo cual, cuando pensemos en esos términos de tiempo y de dinero, que tengamos en cuenta que nuestra familia también tiene unas necesidades y que esas necesidades tienen que ser atendidas, y que no vale el efecto compensación. No vale con luego, como no has estado durante toda la semana sin ver a tus hijos, les has visto crecer en pijama, luego llega el fin de semana y le llenas la agenda, que sea la Warner, que sea el parque de atracciones, que sea una barbacoa, que sea la no sé qué, que sea la no sé cuánto. ¿Por qué? Porque eso al final termina por no tener efecto. Yo recuerdo que cuando era pequeño había Coca-Cola los domingos para comer. Tenía su sentido porque tú el domingo pensabas o sentías especial comer con Coca-Cola, que ahora nos meterían en la cárcel le meterían en la cárcel a mis padres por hacer eso, ¿no? Pero tenía su sentido el hecho de que fuese especial. Y tenemos la oportunidad de aprender a valorar de nuevo las cosas importantes. Disfrutar, aunque suene atópico, con las pequeñas cosas. Dejar en barbecho el tema de las ilusiones. Las ilusiones tienen sentido si hay un contraste. Y deberíamos ser capaces de disfrutar con una vida normal, sin tantos aspavientos. Hemos entrado en una dinámica de ocio competitivo. Tú ya no puedes salir a correr, tienes que ser runner. Y si en 3 meses no has hecho un triatlón, es que ¿para qué corres? En 6 meses tienes que hacer un Ironman. Y si no te miran mal. No, tenemos que bajar el pistón. Tenemos que aburrirnos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la vida normal es estar juntos, como está pasando ahora. Y probablemente estar en casa, dar un paseo, ir al parque. No tiene que ser toda una dinámica continua de consumo, que ya sabemos que ese consumo nos va a llevar a que vaya bajando nuestro tiempo disponible. Al final creo que se trata, y nos estamos viendo obligados todos en este momento, a encontrar un equilibrio en la familia. Es muy importante, yo lo digo en primera persona. Yo he visto como mis hijos son personas muy equilibradas, les hemos dedicado la mayoría del tiempo de su vida. Les hemos educado en primera persona y a cambio tenemos unos hijos muy centrados, que duermen bien, que comen bien, que tienen un desarrollo, hablamos mucho con ellos, tienen un desarrollo del lenguaje muy elevado, pero esto no es suerte. Que hay mucha gente que dice, no, qué suerte tenéis. No, no es suerte, es dedicación. Es haber cambiado las prioridades, es saber que nos iban a traer un piano de cola a casa y haber tomado medidas para modificarlo.
¿Por qué es tan importante que dediquemos tiempo a nuestros hijos? Cuando son pequeños, sobre todo. Porque les estamos metiendo el sistema operativo. Ese sistema operativo con el que se van a mover por la vida, con el que van a tomar decisiones, con el que se van a enfrentar al porno, al alcohol, a las drogas, a un montón de cosas de las que tenemos miedo. Tenemos un tiempo para meterles ese sistema operativo. Y mejor será que lo hagamos nosotros y que no lo deleguemos en otra persona, porque probablemente o no lo hace o lo hace a su manera. Con lo cual es muy importante que estemos con ellos. Y bueno, hemos hablado mucho del tiempo, pero hablemos del dinero. Porque habrá mucha gente que desgraciadamente se ha visto en una situación en la que de repente se ha visto parada. Está en paro, tiene un ERTE, se ha quedado sin ingresos. A mí me pasó con nuestra hija Alma recién nacida. Me despidieron de una empresa después de 20 años de dedicación plena a esa empresa, con 0 euros de indemnización, y a partir de ese momento yo supe que mi tiempo valdría más que el dinero, lo puse en valor. Pero cuando me sentí parado por primera vez, me sentí mal, me sentí improductivo, me sentí chupando del bote, nada de eso. Todas las personas que están pasando por una situación de este estilo, hay que transmitir la idea de que tienes derecho a que el Estado te eche una mano porque tú has contribuido a generar ese dinero, a generar esa prestación a la que ahora tienes derecho. Es una cajita que tiene tu nombre y tienes derecho a coger ese dinero porque te pertenece, porque tú has contribuido también al bote común. Con lo cual deberíamos cambiar esa idea de sentirnos un poco parásitos de la sociedad simplemente por estar en paro. Es una oportunidad de crecimiento, de reciclaje, de mejorar como profesionales. Alguno estará pensando cómo hacemos para poder estar más tiempo con nuestros hijos si trabajamos menos y tenemos menos dinero. Pues allá van algunas ideas que probablemente estaréis descubriendo en estos días. La primera, una de las primeras que yo descubrí hace 4 años, fue el tema de las bibliotecas. O sea, tú puedes ir a una biblioteca pública, vas con tu carnet y coges hasta 5 libros, hay novedades literarias, está probablemente ese libro que te apetece leer, lo puedes consultar en qué biblioteca está, y si no te lo pides y te lo traen, y te lo dejan durante un mes el libro. Durante un mes. En ese mes probablemente te lo leas. Y lo mejor de todo, luego lo devuelves. Y no ocupas sitio en tu casa. Porque no hace falta que te cambies a un palacio por haber tenido un hijo. Y además, te has leído el libro, lo has devuelto, no ocupa sitio en tu casa y es gratis. Para los que vivimos en Madrid, en el centro de Madrid, tener un coche, en mi caso, por el tema de las sillas, que es un poco engorroso, pero si no, ni lo tendría. Yo cuando no voy con mis hijos, me muevo o en Bicimat, o en Car2Go, o en Webull, o en alguna cosa de estas, en algún coche de uso compartido. También hago BlaBlaCar, cuando tengo desplazamientos por trabajo, hago BlaBlaCar. No necesitamos tener una cosa cada uno a nuestra disposición las 24 horas. Podemos hacer uso de las cosas por uso compartido. Es una corriente que yo creo que es muy necesaria para todos nosotros y para hacer sostenible la sociedad. Tenemos que moderar nuestro consumo de cosas para ser un poco más libres y tener nosotros más tiempo libre. Y alguno estará pensando, ¿pero hay alguna forma de ganar más dinero invirtiendo menos tiempo? Pues sí. Y es otra cosa que puedes aprovechar para hacer en este momento, que es la formación. Convertirte en un mejor profesional. Darte cuenta que quizá no estás en el trabajo que deberías y que te apetecería realmente hacer otra cosa y emprender, aunque está muy mitificado ese tema, pero es el momento de que te hagas preguntas que nunca te has hecho, aprovechando este silencio en el que todo está más tranquilo. Y si eres un profesional que quieres progresar en tu trabajo, pues fórmate y conviértete en un profesional de mayor valía. También es muy importante que entendamos que las relaciones entre empleador y empleado las relaciones sanas, son relaciones de igualdad. Porque estamos viendo situaciones, desgraciadamente, en las que hay empresarios, por supuesto que no son todos, que están diciendo a sus empleados que, como no les pueden obligar a coger vacaciones, que lo que tienen son bancos de tiempo. Eso es un abuso. Deberíamos perder el miedo a relacionarnos con las empresas de igual a igual. Tú me pagas un dinero y yo te doy mi tiempo. Y no vale más el dinero que el tiempo. Pongámonos en valor, aprovechemos para formarnos, para convertirnos en mejores profesionales y así incrementar el valor de nuestro tiempo aportado a la empresa en la que estamos o a otra distinta, porque quizá ha llegado el momento de cambiar. Yo, desde hace 1 año y medio, trabajo como consultor en una empresa del mismo sector en el que estuve pues, durante los 20 años que os he comentado antes, y llevo 1 año y medio y yo propuse un horario
de 9:30 a 1:30 de lunes a jueves, 16 horas a la semana. ¿Para qué? Pues para que lo último que haga antes de ir a la oficina es dejar a nuestros hijos en el colegio, que está a 6 minutos caminando. Lo último que hago es eso, me voy a la oficina y luego saliendo a la 1:30 me da tiempo a comer en casa o hacer la comida o hacer cualquier recado, recoger a mis hijos a las 4 de la tarde y pasar la mayoría de las tardes con ellos. Es así. ¿Podría ganar más dinero? Sí, pero ¿para qué? ¿Para pagar a la persona que cuide de mis hijos? No, gracias. ¿Para explotar a las abuelas de los niños? A mi madre concretamente o a mi suegra y ponerles a cuidar de nuestros hijos durante X horas a la semana de forma obligatoria? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque en un futuro yo tampoco quiero ser el padre de mis nietos. Esta explotación de los abuelos que están encantados de pasar 40 horas con sus nietos a la semana de forma gratuita es otra cosa, es otra verdad que nos hemos contado y que convendría desmontar. Porque es una forma de abusar de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Porque piensa que si a ti tu hijo te agota, imagínate que tuvieras 30 años más encima sobre tu cuerpo. ¿Cómo te sentirías? Reflexionemos también sobre eso. Al final, os confieso que tengo la sensación de que a este trabajo al que dedico 16 horas, le dedico mi tiempo libre. Y esto no ha sido sencillo. En los últimos 4 años he cambiado muchas cosas, he cambiado muchas prioridades, he tenido que rehacer muchas de las cosas que pensaba las he tenido que reenfocar para dar la vuelta a todo esto y poner por encima de todo mi tiempo, la disposición de mi tiempo, mi familia, por supuesto trabajar, pero necesitar lo menos posible. ¿Para qué? Para ser mucho más libre con el tiempo que tengo disponible. Hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es nuestra relación con el dinero. La relación que tenemos con el dinero ha hecho que muchas personas, simplemente con un mes sin ingresos, han entrado en barrena. Esto tiene que ver con el ritmo desaforado de una vida que pretendemos aparentar, de ese coche que probablemente no necesitamos, que por cierto es la peor inversión económica que puede hacer una familia porque en cuanto sale del concesionario se devalúa un 30%. Tenemos que reformular cómo nos relacionamos con el dinero. Tenemos que coger un Excel, que por cierto en Google tenéis, en la nube de Google tenéis un Excel, tiene unas tablas de Excel. Hay un modelo en el que lo primero que tenemos que tener claro es cuánto nos cuesta la vida que tenemos. Y tenemos que poner ahí todos los gastos. Y si no tenemos capacidad de ahorro, tenemos que conseguir tener capacidad de ahorro, bajo la premisa de que lo más importante es tener tiempo disponible. Una vez que tenemos clara nuestra capacidad de ahorro, lo que tenemos que hacer es generar un colchón que como mínimo debería ser de 3 meses. Lo ideal sería 6 meses o un año. Y me refiero a, si estoy ese tiempo sin trabajar, sin ingresar ningún dinero, yo pueda sobrevivir. Por enfermedades, por situaciones como las que estamos viviendo, etc. Y si después de todo esto seguimos teniendo una pequeña cantidad de dinero que entre comillas nos sobra, invertirlo. Y os quiero plantear simplemente una idea. Podemos invertir en un país como Estados Unidos, a pesar de Donald Trump. En un país como Estados Unidos podemos invertir en ese país, por ejemplo, invirtiendo en el índice SP500. El SP500 es un índice que refleja el comportamiento bursátil de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Os pongo esta gráfica en la que podéis ver el comportamiento de este índice desde el año 1900. Para todos aquellos que piensen que estamos en el fin del mundo, aquí podéis ver que este índice siempre ha terminado subiendo, incluso ha superado 2 guerras mundiales. Para ir terminando, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas finales, por ejemplo, un kit de supervivencia de emergencia para las personas que están conviviendo con su pareja y que habitualmente no se veían tanto, que también puede ser, ¿no? Hay 2 ideas fundamentales para sobrevivir a la convivencia. La primera es que la otra persona no haga 2 cosas seguidas. Si uno hace la comida, el otro hace la cena. Si uno baja la basura, el otro, ayuda a los niños a lavarse los dientes. Vamos alternando. Si uno pone la lavadora y la tiende, el otro dobla la ropa. Ese tipo de cosas. No dejar que la otra persona vaya haciendo tareas domésticas de forma consecutiva. Y la segunda propuesta, la segunda idea es que siempre hay 2 formas correctas de hacer las cosas. Esto tiene que ver con, yo crecí, alguno pensará que yo he crecido en una infancia ideal de igualdad y demás. No, yo crecí en un modelo machista, como la mayoría de los españoles, en los años 80. Yo con 10 años nadie me pidió que yo hiciera mi cama, la hice por iniciativa propia, mi madre se llevó un disgusto cuando la vio hecha, dijo, anda, quita esto, que esto está fatal. No hay peor forma que desanimar a
No hay mejor forma de desanimar a una persona que hacer eso. Si vives en pareja, piensa que la otra persona hace las cosas a su manera. Y por supuesto que se puede hablar de cómo hacerlas llegar a un consenso, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a vivir con Fátima, yo fregaba los cacharros, los dejaba en el escurreplatos, luego me iba al salón y ella llegaba a la cocina y yo escuchaba desde el salón ahí a Mayumana, clan, 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 clan. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Pero si los acabo de fregar, los he colocado, ¿qué está mal aquí? Hablamos y me dijo me explicó cómo tendrían que colocarse y desde entonces lo hago así y se acabó. Es fundamental para la convivencia que haya ese entendimiento, esa idea de hacer equipo con tu pareja, esa decisión tan importante, porque os confieso que para mí la decisión más importante de mi vida ha sido con quién compartirla. Y para la gente que esté sola también es una decisión sabia, porque es mejor solo que mal acompañado. Para mí, la vida en pareja, para mí, la pareja con la que estoy, ha hecho posible todo lo que os he contado en esta charla. Ha sido en consenso con ella. Es estar de acuerdo en muchas cosas, como decía Gila. Se casan con lo primero que encuentran y luego arrégleme esto como si fuese una bicicleta. Hay que poner toda la carne en el asador cuando decidimos compartir con otra persona nuestra vida. De hecho, para mí, lo más importante a día de hoy es mi relación de pareja. Soy padre de 2 niños a los que adoro, Oliver y Alma. Les quiero con toda mi alma. Han pasado con nosotros el 98% de su vida, obviando el tiempo de colegio, y les adoro. Pero para mí lo más importante es hacer pareja y equipo. Pareja y equipo. Porque si eso funciona, funciona todo lo demás. Para terminar, deciros que deberíamos pensar que las personas que nos han dado la vida, nuestros mayores, y las personas a las que les hemos dado la vida, nuestros pequeños, deberían ser una prioridad en la nueva sociedad que configuremos todos juntos. Ha sido un verdadero placer hablar con vosotros y os emplazo a que comentemos, a que preguntéis y a que participemos en esta jornada que sigue adelante y que os animo a continuar viéndola para remar todos en la misma dirección. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Adiós.